si usted ya cumplió los 2 años y los 6 meses, automáticamente usted, el juez, inclusive de oficio, ni siquiera hay que esperar que las partes soliciten la revisión de medida. El juez es el garante del proceso, el tribunal de sentencia es el garante del proceso, los magistrados son garantes del proceso. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que aquí pareciera que usted tiene enfrente a la fiscalía en mancuerna con el tribunal de sentencia o el juez, porque a ellos lo que más les duele, pareciera, es que la gente, aun y cuando hayan cumplido los 2 años y medio, siga presa. Por ejemplo, en Perú ahorita sucedió un caso similar, donde un tribunal de sentencia inclusive se estaba basando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la misma Corte dice que en estados de excepción usted no puede ni siquiera disminuir los derechos de los privados de libertad, ya que inclusive los presos de guerra por el Tratado de Ginebra, Suiza, tienen derecho, mucho menos una persona que tenga un proceso judicial en un país, que este país sea democrático. Y la otra situación es la siguiente, Ronnie. Imagínese usted que se están basando en el PCM del Poder Ejecutivo diciendo que están suspendidas las garantías constitucionales. Y en ese PM 21-2020, que fue ratificado por otros PCM, dice que la persona que incumpla el toque de queda se le van a respetar sus derechos. O sea que al que lo detienen en plena pandemia le respetan los derechos supuestamente y al que está preso no. Entonces, si nos ponemos ahí y nos basamos en el argumento del tribunal de sentencia, podemos decir que una persona que detienen en el toque de queda o en plena pandemia, lo van a dejar detenido y lo van a sacar hasta que terminen los toques de queda. ¿Por qué? Porque como dice el tribunal que están suspendidos sus derechos y garantías según ellos. Y imagínese usted, lo peor de todo es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia emitió un auto acordado en el Pleno y manifestó que todas las salas, tribunales de sentencia y juzgados donde se tramitan revisiones de medidas, estas quedarán habilitadas para revisar las prisiones preventivas que han vencido los 2 años y medio. Entonces, ¿para qué el presidente de la Corte y el Pleno emitió un auto acordado de esa manera si los tribunales están haciendo caso omiso a los directrices jurídicos? No es una orden extrajudicial, es una orden jurídica conforme a derecho de dejar en libre y poner la imposición de medidas cautelares a las personas que están privadas de libertad. ¿En qué delito están incurriendo los jueces que no están otorgando la revisión de medidas a favor de aquellos privados Mire, de libertad que ha prescrito la prisión preventiva? le voy a decir, Ronnie, que eso es muy delicado. Le voy a decir por qué. Porque si usted se fija en el contexto del trámite del habeas corpus, dice quien se encuentre detenido ilegalmente, dice que se procederá judicialmente contra aquellas personas que hayan permitido la detención ilegal de estas personas. Y si usted va donde un juez competente y le dice, mire, mi cliente o esta persona o cualquiera, defensor público, quien sea, o llámese quien sea, la persona privada de libertad, ya se le venció su prisión preventiva y usted le prueba, y si sigue detenida, creo que va a acarrear responsabilidades a quienes permitieron la detención ilegal. Y ahí es donde vamos nosotros, donde se encuentra la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, donde se encuentran supuestamente los defensores de los derechos humanos. ¿Por qué? Y si Honduras forma parte de estos tratados internacionales de derechos humanos y es suscriptora, si Honduras queda como violadora de derechos humanos, yo le apuesto que todas estas países cooperantes le van a quitar la ayuda a Honduras. ¿Por qué? Porque están permitiendo que se sigan violentando en plena pandemia, en pleno estado de excepción, derechos humanos de privados de libertad. O sea, Honduras podría ser condenada. No, lógicamente. ¿Cómo es posible que usted me vaya a decir a mí como juez competente que vale más un PCM del Ejecutivo, que es una ley secundaria que la Constitución de la República de Honduras? O sea, quiere decir, y este ejemplo yo lo puse y se burlaron hasta de mí, Ronnie, y estos son los mismos ejemplos que están poniendo en Latinoamérica. Quiere decir que si una persona que está privada de libertad y ya terminó y cumplió su pena el día de hoy, según el tribunal dice que si nos ponemos al argumento del tribunal no tendría que salir. ¿Por qué? Porque están suspendidos sus derechos y su proceso. ¿A qué va a salir? Si va a salir a un estado de donde está restringida la libertad. Lo que no entiende este tribunal. Lo que pasa es que están buscando un argumento jurídico de donde ellos agarrarse para cubrirse de manera ilegal algo que están haciendo y permitiendo en una situación antijurídica, una situación
totalmente fuera de derecho. Entonces ellos vienen y dicen, argumentan que fue el presidente de la República y le están tirando la pelota al Poder Ejecutivo, cuando ellos son los garantes del proceso. Y la otra situación es la siguiente. Imagínense que dicen ellos que si esta persona cumplió la pena, por ejemplo, eso es un tribunal un juez de ejecución que lo deja libre, no un tribunal de sentencia o un juez de letra. Óigame, eso es algo absurdo, o sea que los privados de libertad que cumplieron su pena según el tribunal sí tienen derecho y los que están en un proceso no tienen derecho. Por favor, si son 2 años y medio la gente presa sin ir a escuchar un juicio, imagine todos los juicios que están retrasados, y si esto dura 6, 7 meses, la suspensión de garantías, y que siempre se va a estar saliendo poco a poco por un dígito, entonces van a seguir la gente detenida. Esto es absurdo, fuera de contexto jurídico, y yo comparto con lo que dice el abogado Mario Díaz. Imagínense que el abogado Mario Díaz, él es el juez coordinador de los juzgados del Tribunal de Sentencia. Imagínense que lo dice un juez, no digamos una persona que sea magistrado o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, yo pienso que deben de ser los correctivos correspondientes, y el que tenga que deducirse las responsabilidades por esta acción, ya sea y ahí no puede decir que es culpa, Ronnie, que es una acción culposa. La acción es dolosa. Le voy a decir por qué. Porque el juez está obligado a conocer derecho. Tal vez nosotros, los abogados litigantes o los defensores públicos, no tengan esa obligatoriedad, pero el juez tiene que conocer derecho. No puede alegar desconocimiento de la ley, ni mucho menos la mala interpretación de la ley. ¿Usted cómo va a interpretar un artículo, Ronnie, en contra de un imputado? Si más bien el Código Procesal Penal, en el artículo 18, si no me equivoco, 19, dice que cuando existan pasajes oscuros, la ley se interpretará de acuerdo o a favor del procesado. Ni siquiera dice del condenado, del procesado, porque ese artículo está en el Código Procesal Penal. Pero se sigue incumpliendo la ley, y aquí nadie dice nada. Aquí no existe la Fiscalía de Protección de los Derechos Humanos, porque independientemente que estas personas hayan participado en la comisión de delitos, y que lógicamente no han sido ni condenados, porque no se sabe en este momento, porque no hay un resultado, no se les puede privar del derecho a un debido proceso.